Muy buenos días. Mi nombre es Andrés Pérez Bueltrón, estudiante de maestría en química, y mi proyecto de investigación se denomina proyecto de oxidación de fenoles una cosa mediante el uso de películas delgadas de óxido de titanio ocupadas con boro y grafeno. El tutor del proyecto de investigación es la doctora Martina Nieve, por cuestiones de improviso que se no pudo estar presente. Y en el marco del desarrollo de investigación se está realizando en el Centro de Investigaciones en Catalística de la Universidad de San José. Teniendo en cuenta cuál es la problemática que envuelve principalmente el proyecto de investigación, deben decirles que en años anteriores, desde años anteriores hasta la actualidad, se ha venido reportando un aumento de la concentración de contaminantes altamente tóxicos y resistentes como el fenol, y esto es debido a que algunas industrias ya están enmarcadas digamos, en cuanto a la búsqueda, en que principalmente cuáles industrias son las que están arrojando más desechos en los aguas residuales. Las que más principales, las que más se destacan son las refinerías, las industrias farmacéuticas, las industrias textileras y hasta la misma industria del papel, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque estas industrias se ha analizado que no tienen un buen método de recirculación o un método de reciclaje de estos desechos. Por lo tanto, tienen como punto final fuentes hídricas como lagos, lagunas, en donde hay un gran ecosistema al circundante planeta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acerca de esto, o no tenemos un plan de contingencia a futuro para prevenir este problema, pues podemos tener problemas sanitarios a largo plazo. Entonces, como se ha tenido un crecimiento en cuanto a la demanda, en cuanto a la purificación y descontaminación de estas aguas residuales, aún así también ha venido un incremento en cuanto a la búsqueda de métodos o alternativas eficientes para desarrollar dichos procesos. Entonces, tenemos en cuenta el proceso fotoelectroquímico, en el cual se desarrollan materiales semiconductores con una alta capacidad catalítica, ¿sí? Entonces, en este esquema tenemos un material semiconductor, en este caso puede ser fotosensibilizado por la luz, y exclusivamente durante esta fotosensibilización o fotoactivación puede formar especies oxidantes, las cuales posteriormente van a degradar u oxidar el contaminante orgánico de interés, ¿sí? Por medio del proceso fotoelectroquímico se pretende mejorar la capacidad catalítica del semiconductor. ¿Y esto cómo se hace? Si solamente tuviéramos un semiconductor o un proceso fotoquímico, como realmente esto se conoce, pues al momento de fotoactivar el material lo que vamos a tener es en estados electrónicos en un semiconductor, electrones los cuales van a pasar a un estado excitado, a un estado mayor en términos de energía, ¿sí? En las cuales se van a producir esas especies con un alto poder de oxidación, que comúnmente se llaman huecos o cargas positivas, y finalmente en la banda de conducción, en el nivel energético del semiconductor, tenemos los electrones los cuales fueron removidos. También se debe tener en cuenta que si estamos hablando de un proceso fotoquímico, es probable, y ya se reporta en la literatura, que esos electrones a esta incidencia de iluminación, normalmente que son fotoactivados, pueden retornar nuevamente a estos huecos. Y pues si estos huecos son los que producen dicha oxidación, pues eventualmente este proceso va a decrecer notablemente. Entonces, por ejemplo, en el proceso fotoelectroquímico lo que queremos evitar precisamente es la incursión de un potencial o un voltaje determinado para que estos electrones sean enviados o transportados a través de un circuito externo y principalmente puedan separarse tanto las reacciones de oxidación, que son determinadas por esas cargas positivas, y las reacciones de reducción por esas cargas negativas. Entonces, por medio de este proceso podemos hacer que la efectividad del semiconductor se incremente de una forma notable. De otra manera, entonces, ¿qué características fundamentales debe tener ese material semiconductor para que el proceso se lleve de una forma adecuada? Como ya les dije, el material semiconductor, bueno, una vez comentado, el material semiconductor más utilizado es el óxido de titanio, y es principalmente el más utilizado en estas industrias de descontaminación. Pero, ¿qué problemas tiene este material a su vez? Tiene dos grandes inconvenientes. El primero, solamente puede ser fotosensibilizado en una región de muy alta energía, que es conocida como la región ultravioleta, ¿sí? Y por tanto, pues esa actividad, si nosotros la prolongamos o la desplazamos hacia valores menos energéticos, el material efectivamente no se va a poder fotoactivar. Y en segunda instancia, el semiconductor, dadas sus propiedades de no conducción, muy, digamos, en términos de disminución, son muy bajas,
pues específicamente en el proceso fotoelectroquímico efectivamente también se va a ver disminuido. Entonces, ¿qué se puede incorporar o qué se puede realizar para mejorar estas propiedades de ese semiconductor? Entonces tenemos en el marco del proyecto la incorporación de átomos los cuales puedan precisamente desplazar esta fotoactividad hacia regiones menos energéticas, es decir, al rango visible entre otros, para que precisamente ese semiconductor pueda fotoactivarse y tener una misma o una alta eficiencia en este rango energético. Y por otra parte tenemos la incorporación de un material que tenga altas propiedades conductoras para que las propiedades del mismo semiconductor puedan ser mejoradas. Finalmente, ¿por qué se hace esto? Para que las propiedades fotoelectroxidativas del material, o del semiconductor como tal en el proceso fotoelectroquímico, se tengan una buena calidad a la hora de descontaminar u oxidar el contaminante. Bien. Teniendo en cuenta el marco, el cual se estaba comentando, tenemos un objetivo general y tres objetivos específicos. En general, entonces es estudiar las propiedades fotoelectroquímicas de las películas de óxido de titanio opadas con poligrafeno, empleadas como fotoánomos en la fotoelectrólisis de soluciones acuosas de fenol, precisamente con luz visible. Tres específicos. En la primera tenemos lo que es la preparación del material semiconductor, y esto se hace principalmente inmovilizando este material en un sustrato conductor, el cual se pueda promover ese transporte de electrones hacia otro compartimiento. En el segundo tenemos que evaluar las propiedades físico-químicas, morfológicas y electroquímicas de estas películas empleadas en la oxidación de fenol, y finalmente analizar la incorporación de grafeno en películas de esta misma clase y estimar su porcentaje en la oxidación de fenol. Entonces, la metodología que se va a llegar es la siguiente: se va a tener la preparación de las películas de óxido de titanio opadas con poligrafeno, propiedades físico-químicas y morfológicas de las películas. Aquí se va a utilizar técnicas como microscopía de barrido electrónico y difracción de rayos X, en donde vamos a analizar la morfología, tamaño de cristal o de partícula, y finalmente cuáles son las fases que están presentes del óxido de titanio. Precisamente en la literatura se ha encontrado que la fase más activa para el óxido de titanio es la anatasa, dado el hecho que el rutilo y la bruquita son menos activas, y principalmente la temperatura que se lleva para la preparación, este es el mejor estado cristalino del semiconductor. Tenemos la caracterización fotoelectroquímica de las películas. Entonces esto va a ser de acuerdo con respecto a la concentración de grafeno que se agregue a la estructura del semiconductor, dado el hecho de que si agregamos hasta un punto óptimo de grafeno, vamos a tener un incremento de la fotoretroactividad, pero si se incrementa después de ese punto óptimo, es probable que esa fotoactividad decaiga notablemente. Y finalmente tenemos la evaluación de las películas en la fotoelectroxidación, y aquí es muy importante porque vamos a tener en cuenta qué tanto porcentaje con respecto al semiconductor utilizado va a degradar o oxidar el contaminante. Este es el cronograma de actividades que está estipulado precisamente para un año, que es la vigencia de con investigadores. Entonces tenemos la primera, que es la revisión bibliográfica, adquisición de materiales reactivos que ya se han llevado a cabo, preparación de las películas conforme cuáles son los precursores más importantes de estos semiconductores, caracterización físico-química, morfológica y la fotoelectroquímica. Entonces en este paso en el que actualmente nos encontramos, posteriormente se llevará la evaluación de las películas, análisis de resultados, información y la divulgación de los resultados. Entonces estos son los resultados esperados que se quieren tener en cuenta. Entonces, en ese trabajo normalmente lo que se quiere obtener son fotocatalizadores precisamente con alta fotosensibilidad a la luz visible, y que de alguna forma, por medio de la incorporación de estos átomos y del grafeno, tener una mejor eficiencia a la hora de fotoelectroxidar el fenol en las soluciones acuosas, o si se quiere pensar al futuro en llevarlo a los efluentes acuosos a nivel nacional, ¿sí? Y principalmente con la incorporación de grafeno, tener en cuenta cuál va a ser su método de evaluación, y pues presentar esta metodología normalmente hacia la purificación o descontaminación de los efluentes que son arrojados o desechados por estas industrias a nivel global. Gracias. Preguntas. Al mismo tiempo, o sea, la mezcla de los tres se va a hacer al mismo Sí, tiempo. ¿Y qué espera usted de esa síntesis? ¿Espera nanomateriales? ¿Espera materiales amorfos? ¿Cómo es no va a ser un material totalmente continuo? O sea, la película no es continua. ¿Cómo asegura usted, por ejemplo, cercanía entre una partícula y la siguiente para facilitar, por ejemplo, conducción?
Sí, Ok. ¿qué espera Ese usted es de el esa? problema principalmente, que cuando uno sintetiza precisamente óxido de titanio, lo que uno tiene es una aglomeración de esta nanopartícula. Normalmente se ha reportado como nanopartículas de óxido de titanio sobre el sustrato en el cual uno se queda llevado, ¿sí? Pero entonces, por medio de la incorporación de grafeno, precisamente lo que hace es que esa aglomeración decaiga proporcionalmente con la concentración de grafeno en la película, y normalmente lo que se ha evidenciado, ya se ha reportado también, es que el óxido de titanio se incorpora precisamente sobre el grafeno, haciendo que esta aglomeración pues, no sea como tan, ¿cómo decirlo así? Tan defectuosa, Exactamente. porque con tantos defectos es difícil ver el conductor. Y la pregunta otra es, bueno, y si se asocia el grafeno con el óxido de titanio, ¿mediante qué interacciones se va a asociar? Porque el grafeno tiene cierta estructura electrónica y el óxido de titanio es una estructura totalmente diferente. ¿Qué le asegura a usted que el óxido de titanio va a querer estar en contacto, por ejemplo, con la superficie del grafeno? Ok, lo que pasa es que cuando uno habla de grafeno, uno habla normalmente de grafeno reducido, pero que aunque sea grafeno reducido, también tiene especies que tengan grupos oxigenados. No es el óxido del grafeno. No es óxido, pero claro, cuando uno es óxido de grafeno, tiene muchos grupos, tanto ácidos, carbonilos, entre otros. Pero cuando uno obtiene precisamente de este óxido de grafeno reducido, aunque ya esa concentración de carbonilos entre otros grupos funcionales decaiga, se va a mantener una cierta proporción de esos grupos. O sea, la idea de ustedes es contar con que en el grafeno reducido hay algunos grupos. Exactamente, donde se puede aislar el óxido de titanio.